Nunca imaginé que a mis 70 años algo pudiera sacudirme tan profundamente. Ese jueves, mientras visitaba a don Ernesto en el asilo de Santa Lucía, mi nieta Sophie me tomó de la mano con una fuerza inusual. Sus ojos grandes, siempre curiosos, se clavaron en una esquina del salón. «Abuela, esa señora se parece a la del retrato que tienes en tu sala», susurró. Seguí la dirección de su dedito tembloroso y entonces la vi. Sentada junto a la ventana, con una manta sobre las piernas y la mirada perdida en el jardín seco, estaba la mujer del retrato. La misma mirada triste, la misma cicatriz en la ceja derecha, la misma expresión que me había acompañado durante décadas. La mujer que yo creí muerta desde hacía 40 años. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Mis manos comenzaron a sudar. Caminé hacia ella despacio, como si temiera que desapareciera si parpadeara. Cada paso era un golpe en el corazón. Cuando levantó la vista y nuestros ojos se encontraron, su rostro se descompuso, las manos le temblaron, la taza de té cayó al suelo rompiéndose en un sonido seco que nadie pareció notar. Y con una voz quebrada, casi inaudible, dijo: «Por favor, no le digas a tu padre que estoy viva». Mi mundo se detuvo. Me quedé ahí paralizada, sintiendo cómo los recuerdos de mi infancia se mezclaban con el presente. La mujer del retrato, la hermana que lloré durante años, la que mi padre dijo que había muerto en un accidente, la que nunca entendí por qué jamás quiso hablar de ella. Hasta ese jueves. Me acerqué a la mujer que creí perdida para siempre. Me senté frente a ella, temblando. «¿Cómo estás viva?», logré decir. Teresa cerró los ojos, como si la pregunta le doliera físicamente. «Papá me obligó a desaparecer». Sentí un golpe en el estómago. El mundo que conocía comenzó a resquebrajarse. Ella continuó con la voz rota por los años. «Quedé embarazada a los 18. Papá no lo soportó. Me encerró, me quitó el bebé, me dijo que si no desaparecía me internaría en un psiquiátrico. Yo no tuve opción». Mis manos se llevaron solas a la boca. No podía creer lo que escuchaba. La hermana que lloré durante décadas no había muerto. Había sido borrada. Y ahora estaba frente a mí pidiéndome silencio. Teresa respiró hondo antes de continuar, como si cada palabra que estaba por decirle arrancara un pedazo de vida. Yo no podía apartar la mirada de ella. Era como ver un fantasma que, en lugar de asustarme, me devolvía una parte de mí que creía perdida. «Papá me encerró durante meses», dijo con la voz quebrada. «No quería que nadie supiera que estaba embarazada. Decía que había deshonrado a la familia». Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Recordé esos meses de mi adolescencia en los que mi padre estaba más irritable que nunca, en los que mi madre lloraba a escondidas y en los que la casa se sentía más fría, más tensa. Nunca imaginé que detrás de ese silencio había una vida entera siendo destruida. «Cuando nació el bebé», continuó Teresa, «me lo quitó de los brazos. No me dejó verlo más de unos segundos. Me dijo que lo entregaría a una familia respetable, que yo no era digna de criarlo». Mis manos temblaron. Sentí un nudo en la garganta tan grande que apenas podía respirar. Luego me dijo que si no desaparecía, me internaría en un hospital psiquiátrico,
que diría que estaba loca, que nadie me creería. Teresa bajó la mirada. Sus dedos se entrelazaban nerviosos sobre la manta. Yo tenía miedo, Elena, mucho miedo. No sabía qué hacer, no tenía a dónde ir. Mamá intentó ayudarme, pero papá la amenazó también. Ella lloraba todas las noches. Recordé a mi madre, con sus ojos cansados, con esa tristeza que nunca entendí del todo. Ahora todo tenía sentido. Ella también había sido víctima del silencio de mi padre. «¿Huiste?», susurré. Teresa asintió. «Sí, una madrugada. Me fui con lo poco que tenía. Trabajé donde pude, viví escondida, y cuando enfermé, terminé aquí». Miré alrededor del asilo. Las paredes grises, el olor a desinfectante, la soledad que se respiraba en cada rincón. Mi hermana había pasado sus últimos años en ese lugar creyendo que no tenía a nadie. «Teresa», dije con la voz rota, «¿por qué no volviste? ¿Por qué no buscaste a mamá? ¿Por qué no me buscaste a mí?». Ella levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de culpa. «Porque pensé que tú también me odiabas. Papá me dijo que tú estabas avergonzada de mí, que no querías saber nada». Sentí un golpe en el pecho. Mi padre no solo la había borrado, había sembrado mentiras entre nosotras. «Nunca», dije con firmeza, «nunca te odié, nunca me avergoncé de ti. Yo te lloré toda mi vida». Teresa llevó una mano a su boca conteniendo un sollozo. «Lo siento, Elena, lo siento tanto». Nos abrazamos. Un abrazo torpe, frágil, lleno de años perdidos. Sentí su cuerpo temblar contra el mío. Yo también temblaba. Cuando nos separamos, ella me miró con una mezcla de miedo y esperanza. «No le digas a Daniel», repitió. «No quiero causarle problemas. Él tiene su vida, su familia. No quiero destruir nada». Yo tragué saliva. Daniel, mi hijo, el niño que mi padre trajo a casa cuando yo tenía 15 años, diciendo que era hijo de un primo lejano, el niño que mi madre aceptó sin preguntas, el niño que yo crié como hermano menor y que luego se convirtió en mi hijo adoptivo. Una idea terrible comenzó a formarse en mi mente, una idea que me heló la sangre. «Teresa», dije con voz temblorosa, «¿ese bebé era niño o niña?». Ella me miró confundida. «Niño», respondió. «¿Por qué?». Sentí que el mundo se me movía bajo los pies. «Daniel, ¿era posible?». No quise decir nada, no todavía, no sin pruebas, no sin estar segura, pero la duda se clavó en mí como una espina. Esa noche, al llegar a casa, abrí cajas viejas, revisé documentos, cartas, papeles que mi padre había guardado. Encontré inconsistencias, fechas que no cuadraban, actas alteradas y, lo peor, una carta dirigida a mi madre donde él decía: «Lo hice por el bien de la familia. Nadie debe saber la verdad». Me quedé sentada en el suelo con la carta entre las manos, sintiendo que mi vida entera se desmoronaba. Mi padre había destruido a Teresa, había mentido a mi madre y quizá había cambiado el destino de Daniel para siempre. Después de descubrir la carta de mi padre, me quedé sentada en el suelo durante horas. La casa estaba en silencio, pero dentro de mí había un ruido ensordecedor. Recuerdos, sospechas, fragmentos de conversaciones antiguas que ahora cobraban un significado distinto. Todo lo que había creído durante décadas se tambaleaba. Y mientras mi mundo interior se desmoronaba, afuera la vida seguía como si nada. Daniel, mi hijo, o quizá mi sobrino, o quizá algo más que aún no me atrevía a nombrar, vivía ajeno a todo. Y yo, que siempre había sido su sostén, ahora me sentía incapaz de sostenerme a mí misma. Pero no podía quedarme paralizada, no después de lo que Teresa me había contado.
no después de ver cómo Mariela trataba a Daniel, cómo lo manipulaba, cómo lo desgastaba poco a poco. Esa noche, cuando regresé a casa de Daniel, Mariela estaba en la cocina, revisando su teléfono mientras yo preparaba la cena. Su risa falsa llenaba el espacio como un perfume barato. «¡Ay, suegrita!», dijo sin levantar la vista. «Puede hacer también el arroz. Es que tuve un día pesadísimo». Yo asentí, como siempre, pero por primera vez no lo hice por costumbre. Lo hice porque necesitaba tiempo para pensar, para planear, para entender cómo proteger a mi hijo sin destruirlo. Mientras cortaba verduras, escuché a Mayela hablar por teléfono. Sí, te juro que Daniel ni se entera. Es tan confiado. No sospecha nada, y si sospecha, lo niego, como siempre. Sentí un escalofrío. No era la primera vez que le escuchaba decir cosas así, pero ahora, con todo lo que había descubierto, cada palabra me golpeaba más fuerte. Los niños jugaban en el piso, ajenos a todo. Daniel aún no llegaba del trabajo, y yo, con las manos ocupadas pero la mente lejos, sabía que ya no podía seguir siendo la sombra silenciosa de esa casa. Esa noche, cuando Daniel llegó, lo vi más cansado que nunca. Se dejó caer en la silla, se frotó los ojos y suspiró. «Mamá, no sé cuánto más pueda seguir así. Mariela está lastando demasiado. Estoy pensando en pedir un préstamo». Un préstamo. Justo lo que Mariela quería, justo lo que lo hundiría más. Me acerqué despacio y puse mi mano sobre la suya. «Hijo, ¿estás seguro de que sabes todo lo que pasa en tu casa?». Daniel frunció el ceño. «¿A qué te refieres?». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podía escucharlo, pero no podía decirle la verdad de golpe. No podía mostrarle las pruebas, los mensajes, el diario, la cuenta secreta. No todavía. Daniel era noble, sensible, y si lo enfrentaba de manera brusca, se rompería. «Solo observa, hijo», dije con suavidad. «Observa con atención. A veces las cosas no son lo que parecen». Él me miró confundido, pero en sus ojos vi algo nuevo, una chispa de duda. La primera grieta en el muro que Mariela había construido a su alrededor. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama, con la libreta vieja entre las manos, la misma donde anotaba las cuentas cuando Héctor y yo apenas teníamos para frijoles y arroz. Y ahí, con letra temblorosa, escribí 3 cosas: proteger a Daniel, sacar a Teresa del asilo y revelar la verdad sin destruir a mi familia. Pero ¿cómo hacerlo sin que todo explotara? Recordé las palabras de Teresa. «Tu padre me borró de la historia. No dejes que pase lo mismo contigo». Y entonces lo vi claro. Tenía que actuar, tenía que ser fuerte, tenía que dejar de ser la mujer que decía sí a todo. En la mañana siguiente me levanté temprano, preparé café, me puse mi mejor blusa, la que Héctor siempre decía que me hacía ver más joven, y salí de la casa sin decirle nada a Mariela. Iba al asilo, iba por Teresa, iba a recuperar lo que nos habían arrebatado. Llegué al asilo más temprano que de costumbre. El aire de la mañana estaba frío, pero dentro de mí había una determinación que no sentía desde hacía años. Caminé por el pasillo principal con paso firme, ignorando el olor a desinfectante y el murmullo de las enfermeras que comenzaban su turno. Teresa estaba en el mismo lugar de siempre, sentada junto a la ventana, mirando un jardín que parecía tan cansado como ella. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y miedo. «¿Volviste?», susurró, como si temiera que mi presencia fuera un sueño. «Claro que sí, hermana», respondí. «Hoy te saco de aquí». Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus manos temblaron sobre la manta. Me acerqué y las tomé entre mis manos. Estaban frías, frágiles, como si el tiempo hubiera pasado sobre ellas con demasiada crueldad. «No tienes que quedarte más en este lugar», le dije. «Ya no estás sola».
Teresa cerró los ojos y dejó escapar un sollozo silencioso. El proceso no fue sencillo. El director del asilo, un hombre de mirada desconfiada y bigote demasiado bien recortado, me recibió con una expresión que mezclaba burocracia y fastidio. «¿Está segura de que puede hacerse cargo de ella?», preguntó mientras revisaba los documentos que yo había preparado la noche anterior. «Más segura que nunca», respondí sin titubear. Pidió firmas, comprobantes, identificaciones, autorizaciones. Yo tenía todo. Había pasado horas buscando actas, imprimiendo papeles, revisando archivos viejos. A mis 70 años me sentía más viva que nunca, más capaz que en décadas. Finalmente el director suspiró, resignado. «Muy bien, señora Robles. Puede llevársela». Teresa me miró como si no pudiera creerlo, como si temiera que en cualquier momento alguien dijera que todo era un error. «Vamos, hermana», le dije con una sonrisa. «Vámonos a casa». La ayudé a levantarse. Caminaba despacio, pero cada paso parecía devolverle un poco de dignidad. Cuando cruzamos la puerta del asilo, Teresa respiró hondo, como si el aire de afuera fuera distinto, más limpio, más suyo. «No sé cómo agradecerte», murmuró. «No tienes que agradecerme nada. Somos familia». La llevé a mi casa, la casa que había compartido con Héctor, la que Mariela decía que era muy grande para una anciana sola. Teresa entró despacio, observando cada rincón como si estuviera viendo un lugar sagrado. Cuando llegó a la sala, se detuvo frente al retrato que había colgado tantos años atrás. Lo tocó con la punta de los dedos, como si quisiera comprobar que era real. «Nunca pensé volver a verme en esta casa», dijo con un hilo de voz. «Yo tampoco, pero ahí estábamos». Esa tarde, mientras preparaba café, escuché la puerta abrirse. Daniel había llegado sin avisar. Lo vi desde la ventana. Venía con el ceño fruncido, los hombros tensos, como si algo lo estuviera atormentando. Entró a la sala y se quedó quieto al ver a Teresa. No la reconoció, claro. Para él era solo una mujer mayor, una desconocida. «Mamá», dijo sin saludar, «hoy revisé la cuenta conjunta. Hay gastos que no reconozco. Muchos». Mi corazón dio un vuelco. «¿Y hablaste con Mariela?», pregunté con cautela. «No», respondió bajando la mirada. «No quiero pelear, pero algo no cuadra». Era el momento, el primer paso hacia la verdad. «Hijo, hay algo que debes saber, algo que te ocultaron toda tu vida». Daniel levantó la mirada, confundido. «¿Qué cosa?». Respiré hondo, sentí que mis piernas temblaban. «Daniel, tu madre biológica no murió, está viva». El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar mi propio pulso. Daniel palideció, abrió la boca pero no dijo nada. Y entonces, desde la puerta del pasillo, Teresa apareció. Frágil, temblorosa, pero con la mirada firme. «Daniel», dijo con voz quebrada, «soy yo, soy tu madre». Daniel se quedó inmóvil, no respiraba, no parpadeaba, solo la miraba como si estuviera viendo un fantasma. «No, no puede ser real», susurró. Teresa dio un paso hacia él. «Hijo, yo nunca quise dejarte, nunca. Me obligaron». Daniel permaneció de pie, inmóvil, como si el mundo hubiera dejado de girar. Sus ojos iban de Teresa a mí, buscando una explicación que pudiera sostenerse, algo que no derrumbara todo lo que creía saber sobre su vida. Pero no había forma de suavizar una verdad así. «Toda mi vida pensé que mi madre había muerto», dijo finalmente, con la voz rota. «¿Por qué nadie me dijo la verdad?». Sentí un dolor profundo en el pecho, ese dolor que solo una madre siente cuando ve a su hijo romperse. Me acerqué despacio, como si temiera que un movimiento brusco pudiera hacerlo pedazos. «Daniel», susurré, «yo tampoco lo sabía.
Papá nos mintió a todos. Él se llevó las manos a la cabeza, caminó de un lado a otro, respirando rápido, como si el aire le faltara. Teresa lo observaba con lágrimas silenciosas, sin atreverse a acercarse más. Necesito entender, dijo Daniel, deteniéndose frente a ella. ¿Por qué haría algo así? Teresa bajó la mirada, sus dedos temblaban. Porque estaba obsesionado con el honor, respondió, porque no soportaba que yo hubiera quedado embarazada sin estar casada, porque pensó que estarías mejor sin mí. Daniel cerró los ojos, como si esas palabras fueran un golpe. Se dejó caer en el sillón, derrotado. Yo me senté a su lado y puse mi mano sobre su hombro. Él apoyó la cabeza en mi brazo, como cuando era niño. «Mamá», susurró, «¿qué hago ahora?» Yo respiré hondo. No tenía todas las respuestas, pero sí sabía una cosa. La verdad, hijo, siempre la verdad, pero con calma, paso a paso. Teresa se acercó un poco, con cautela, como si temiera que Daniel la rechazara. Él levantó la mirada y la observó largo rato, como si intentara encontrar en su rostro algún rastro de sí mismo. «No sé si puedo», dijo él con la voz quebrada. «No sé si puedo llamarte mamá». Teresa tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No te pido eso», respondió. «Solo quiero que sepas que nunca te olvidé, que cada día pensé en ti, que cada noche me pregunté si estabas bien». Daniel cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. «Necesito tiempo», dijo. «Tómalo», respondió Teresa. «Yo esperaré». Esa noche, Daniel no volvió a su casa. Se quedó conmigo y con Teresa, en silencio, tratando de ordenar su mundo. Preparé té, pero nadie lo tomó. La casa estaba llena de una quietud pesada, como si las paredes también estuvieran procesando la verdad. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en silencio, escuchamos golpes en la puerta, golpes fuertes, impacientes. Yo supe de inmediato quién era. Mariela. Abrí la puerta y la encontré con el ceño fruncido, el maquillaje corrido y el teléfono en la mano. «¿Dónde está Daniel? No durmió en casa. ¿Qué está pasando?» Yo la miré con una calma que no sabía que tenía. «Está con su madre». Mariela parpadeó confundida. «¿Conmigo? ¿Por qué no me llamó?» «No», dije despacio, «con su madre biológica». El color se le fue del rostro. Por un segundo vi miedo, miedo real. Luego, como siempre, intentó recuperar el control. Bueno, eso no cambia nada», dijo, acomodándose el cabello. «Yo soy su esposa. Él me necesita». «¿Ah, sí?», pregunté con suavidad. «¿Cómo necesitaba que le fuera sincera con el dinero? ¿O con tus gastos? ¿O con tus planes?» Mariela dio un paso atrás. «No sé de qué hablas». Yo sonreí, una sonrisa triste, cansada, pero firme. «Sí sabes, y Daniel también lo sabrá. Todo». Mariela apretó los puños. «No puedes meterte en mi matrimonio». «No me estoy metiendo», respondí. «Solo estoy dejando de callar». Por primera vez en años, Mariela no tuvo respuesta. Daniel apareció detrás de mí, con los ojos hinchados, pero la mirada clara. «Mariela», dijo, con voz firme, «tenemos que hablar». Ella lo miró como si acababa de perder algo que creía suyo para siempre. Y quizá así era. Daniel se quedó frente a Mariela, con una expresión que yo no le había visto en años. No era enojo, no era tristeza, era claridad. Una claridad que solo llega cuando la verdad, por dolorosa que sea, ilumina lo que antes estaba oculto. Mariela, en cambio, parecía un animal acorralado. Sus ojos iban de Daniel a mí, buscando una salida,
una excusa, una mentira que pudiera salvarla. Daniel, amor, comenzó con voz temblorosa, no hagas caso a tu mamá. Está confundida. Está manipulando todo. Daniel levantó una mano pidiéndole silencio. Mariela, dijo con calma, solo quiero que hablemos. Ella tragó saliva. Se cruzó de brazos como si quisiera protegerse. ¿Qué hablar? De los gastos, respondió él, de la cuenta secreta, de los mensajes, de tu diario. Mariela palideció. Por un segundo pensé que se desmayaría. Luego, como siempre, intentó recuperar el control. Eso no significa nada, dijo con una risa nerviosa. Seguro tu mamá te llenó la cabeza de ideas. Daniel negó con la cabeza. No necesito que nadie me llene la cabeza de nada. Yo mismo lo vi. Mariela apretó los labios. Sus ojos se llenaron de furia. ¿Y qué si tengo una cuenta? ¿Y qué si gasto? Tú nunca estás. Tú no entiendes lo difícil que es llevar esta casa. Daniel respiró hondo. Mariela, no es solo eso. Son los mensajes, las salidas, las mentiras y lo que escribiste sobre mi mamá. Mariela abrió los ojos sorprendida. ¿Leíste mi diario? Sí, respondió él, sin vergüenza ni culpa, y no me arrepiento. Ella dio un paso hacia él, indignada. Eso es invasión de privacidad. ¿Y lo que tú hiciste no lo es? Preguntó Daniel, con una calma que dolía más que cualquier grito. Usar mi dinero sin decirme, hablar de mí a mis espaldas, tratar a mi madre como si fuera una sirvienta. Mariela se quedó sin palabras. Por primera vez no tenía una excusa preparada. Daniel, dijo finalmente, con voz quebrada, yo solo quería una vida mejor. ¿A costa de destruir la mía? Preguntó él. Ella bajó la mirada. Sus hombros se hundieron. No era mi intención. Daniel suspiró. Se pasó una mano por el cabello, agotado. Mariela, no quiero pelear. No quiero gritos. No quiero más mentiras. Solo no puedo seguir así. Ella levantó la mirada, alarmada. ¿Qué estás diciendo? Que necesito espacio, que necesito pensar, que necesito proteger a mis hijos. Mariela abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Luego, como si algo dentro de ella se rompiera, comenzó a llorar. No un llanto suave, sino uno desesperado, casi infantil. Daniel, por favor, no me dejes. Yo puedo cambiar, te lo juro, solo dame tiempo. Daniel la observó largo rato. Sus ojos estaban llenos de tristeza, pero también de determinación. No se trata de cambiar, dijo. Se trata de que ya no confío en ti. Mariela se desplomó en una silla, derrotada. Entonces, ¿qué quieres que haga? Daniel respiró hondo. Quiero que te vayas por unos días. Solo eso. Necesito pensar. Necesito respirar. Mariela lo miró como si él acabara de arrancarle el suelo bajo los pies. ¿Quieres que me vaya de mi casa? Quiero que nos demos espacio. Por los niños, por los otros, por todo. Ella se levantó lentamente, como si cada movimiento le doliera. Está bien, dijo con voz apagada. Me iré, pero esto no se queda así. Daniel no respondió. Solo la observó mientras recogía su bolso y salía de la casa sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue tan profundo que casi dolía. Daniel se dejó caer en el sillón, se cubrió el rostro con las manos. Yo me acerqué despacio y puse mi mano en su hombro. Hijo, lo siento tanto. Daniel negó la cabeza. No, mamá, no te disculpes. Esto tenía que pasar. Teresa, desde la puerta del pasillo, lo observaba con los ojos llenos de lágrimas. No se atrevía a acercarse, pero su presencia era un recordatorio silencioso de que la verdad,
por dura que fuera, también podía abrir caminos nuevos. Daniel levantó la mirada hacia nosotras. Quiero saberlo todo, todo lo que pasó con ustedes, todo lo que papá ocultó, todo lo que me quitaron. Y supe que ese era el inicio de una nueva etapa, dolorosa, pero necesaria. Nos sentamos los tres en la mesa del comedor. Daniel, Teresa y yo. El aire estaba cargado, como si cada palabra que estaba por decirse pudiera cambiar el rumbo de nuestras vidas. Daniel tenía los codos apoyados en la mesa, las manos entrelazadas, la mirada fija en un punto invisible. Teresa, en cambio, parecía hacerse pequeña en su silla, como si temiera ocupar demasiado espacio. Yo sabía que ese momento llegaría. Daniel lo había pedido, quería saberlo todo. Y aunque me dolía revivirlo, también sabía que la verdad era lo único que podía liberarnos. «Quiero que me cuenten desde el principio», dijo Daniel con voz firme pero cansada. «Todo lo que pasó, todo lo que papá ocultó». Teresa respiró hondo. Sus manos temblaban sobre su regazo. «Daniel», comenzó, «yo tenía 18 años cuando quedé embarazada. Era joven, ingenua, y me enamoré de un hombre mayor. No era malo, pero tampoco valiente. Cuando supo que estaba esperando un hijo, desapareció». Daniel frunció el ceño, pero no dijo nada. «Papá», continuó Teresa, «él no soportó la idea de que yo hubiera manchado el honor de la familia. Me encerró, me quitó mis cosas, me prohibió salir. Me dijo que si alguien se enteraba me internaría en un hospital psiquiátrico». Daniel apretó los puños. Yo puse una mano sobre los míos para no llorar. «Cuando naciste», dijo Teresa con la voz quebrándose, «solo pude verte unos segundos. Tenías la piel clarita, los ojos cerrados. Eras tan pequeño. Pero papá te arrancó de mis brazos. Me dijo que te entregaría a una familia respetable, que yo no era digna de criarte». Daniel tragó saliva. Sus ojos brillaban, pero se mantenía firme. «¿Y luego?», preguntó con un hilo de voz. «Luego me obligó a desaparecer», respondió Teresa. «Me dijo que si no me iba, te quitaría la vida, que diría que estaba loca, que nadie me creería. Yo tenía miedo, Daniel, mucho miedo». Daniel cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. «¿Y mamá?», preguntó, mirándome a mí. «¿Ella sabía algo?». Sentí un nudo en la garganta. «No, hijo, yo no sabía nada. Papá nos mintió a todos. A mí me dijo que Teresa había muerto en un accidente. Quemó todas sus cosas. Solo dejó el retrato. Nunca entendí por qué». Daniel se pasó una mano por el rostro, intentando procesar todo. «Entonces», dijo lentamente, «yo fui adoptado». Teresa y yo nos miramos. No había forma de suavizarlo. «Sí», respondí, «pero no como tú crees. Mamá, mi madre, te recibió como si fueras hijo de un primo lejano. Yo te crié como hermano menor, y cuando crecí y me casé con Héctor, te adoptamos legalmente, pero para mí siempre fuiste mi hijo». Daniel respiró hondo, muy hondo, como si necesitara llenar los pulmones para no desmoronarse. «Toda mi vida», dijo, «toda mi vida pensé que mi historia era una, y ahora resulta que era otra completamente distinta». Teresa comenzó a llorar en silencio. «Lo siento, hijo», dijo, «lo siento tanto. Yo nunca quise dejarte, nunca». Daniel la miró largo rato, no con rechazo, no con odio, sino con una tristeza profunda, antigua, que parecía venir de un lugar que él mismo no sabía que existía. «No sé qué sentir», admitió. «No sé si estoy enojado, triste, confundido o todo al mismo tiempo». «Es normal», dije suavemente. «Nadie está preparado para una verdad así». Daniel apoyó los codos en la mesa y se cubrió el rostro con las manos.
Necesito tiempo, murmuró, pero quiero seguir escuchando. Quiero saber qué pasó después. Quiero entender por qué nadie me buscó, por qué crecí creyendo una mentira. Teresa levantó la mirada, con los ojos rojos. Yo sí te busqué, susurró, durante años. Pero papá, él tenía contactos, sabía cómo ocultar cosas. Yo no tenía recursos, no tenía a dónde ir. Y cuando enfermé, terminé en ese asilo. Daniel la observó con una mezcla de compasión y dolor. No sé si algún día podré llamarte mamá, dijo con sinceridad, pero sí sé que quiero conocerte, quiero saber quién eres, quiero recuperar el tiempo perdido. Teresa rompió en llanto. Yo también. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la verdad, aunque dolorosa, estaba comenzando a sanar lo que el silencio había destruido. Daniel pasó el resto del día con Teresa y conmigo. No hablaba mucho, pero su presencia era tranquila, como si necesitara estar cerca de nosotras para no perderse en sus propios pensamientos. Preparé comida, pero apenas probó bocado. Teresa lo observaba con una mezcla de amor y culpa, como si cada movimiento de él le recordara los años que no pudo tenerlo entre sus brazos. Al caer la tarde, Daniel se levantó de la mesa. «Voy a casa», dijo con voz baja. «Necesito hablar con Mariela. Necesito enfrentar todo esto». Yo asentí. Sabía que ese momento era inevitable. «¿Quieres que te acompañe?», pregunté. Daniel negó con la cabeza. «No, esto tengo que hacerlo yo». Teresa se acercó despacio, como si temiera que un gesto brusco pudiera alejarlo. «Hijo», susurró, «pase lo que pase, aquí tienes un lugar, no estás solo». Daniel la miró. No la abrazó, pero tampoco se apartó. Fue un gesto pequeño, pero significativo. «Gracias», dijo simplemente. Lo vimos salir por la puerta. Teresa se quedó de pie, con las manos entrelazadas, mirando hacia el vacío. «¿Crees que me odie?», preguntó con voz temblorosa. «No», respondí. «Está herido, pero no te odia». Ella asintió, aunque sus ojos decían que no estaba convencida. Daniel llegó a su casa 1 hora después. Me lo contó más tarde, pero puedo imaginarlo. La puerta entreabierta, las luces encendidas, el silencio incómodo de un hogar que ya no lo era. Mariela estaba sentada en el sofá, con los ojos hinchados y el maquillaje recorrido. Había maletas a su lado, solo las suficientes para unos días. «Pensé que no vendrías», dijo sin mirarlo. Daniel dejó las llaves sobre la mesa. Tenía que venir. Mariela se levantó y se acercó a él, pero Daniel dio un paso atrás. Ese gesto la hirió más que cualquier palabra. «Daniel, yo sé que cometí errores, pero tú también. Nunca estás, nunca hablas, nunca dices lo que sientes». Daniel respiró hondo. «No estoy justificando mis fallas, pero lo que tú hiciste no fue un error, fueron decisiones, mentiras, secretos, y yo ya no puedo vivir así». Mariela apretó los labios. «¿Y qué? ¿Ahora vas a dejarme por esa mujer?», escupió. «¿Por la loca del asilo?». Daniel la miró con una frialdad que nunca le había visto. «Esa mujer es mi madre». Mariela abrió los ojos sorprendida. «¿Qué? ¿Ahora vas a creerle a tu mamá? ¿A esa señora que ni conoces?». «No necesito que tú me digas a quién creerle», respondió Daniel. «Ya vi suficiente». Mariela se cruzó de brazos. «¿Y qué vas a hacer? ¿Dejarme? ¿Quitarme a los niños?». Daniel negó con la cabeza. «No quiero guerra, Mariela. No quiero destruirte. Solo quiero paz y quiero que mis hijos crezcan en un ambiente sano».
Ella lo miró con una mezcla de rabia y miedo. ¿Y yo no soy un ambiente sano? Daniel no respondió. Ese silencio fue más cruel que cualquier palabra. Mariela tomó su bolso, se limpió las lágrimas con la mano y se dirigió a la puerta. «Está bien», dijo con voz quebrada. «Me voy, pero esto no termina aquí». Daniel no la detuvo. La puerta se cerró con un golpe seco. Cuando Daniel regresó a mi casa esa noche, traía una maleta en la mano. Sus ojos estaban rojos, pero su expresión era tranquila, exhausta, pero tranquila. «¿Qué pasó?», pregunté. Daniel dejó la maleta en el suelo. Hablé con ella, le dije todo, le pedí que se fuera unos días y se fue. Teresa se acercó, temblorosa. «Hijo, lo siento tanto». Daniel la miró. Esta vez no retrocedió. «No es tu culpa. Nada de esto es tu culpa». Ella rompió en llanto. Daniel no la abrazó, pero puso una mano sobre su hombro. Fue un gesto pequeño, pero para Teresa significó el mundo. «Me quedaré aquí unos días. Necesito pensar. Necesito empezar de nuevo». Yo asentí, sintiendo que algo dentro de mí se aflojaba por primera vez en años. Daniel estaba herido, Teresa estaba rota, yo estaba cansada, pero por primera vez los tres estábamos juntos, y eso, aunque frágil, era un comienzo. Los días siguientes fueron un torbellino silencioso. Daniel se quedó en mi casa, durmiendo en la habitación que había sido de Lucía cuando era niña. No hablaba mucho, pero su presencia era constante, como si necesitara estar cerca de nosotras para no perderse en el caos que se había convertido su vida. Teresa, por su parte, caminaba por la casa con pasos suaves, casi tímidos. A veces se detenía frente al retrato antiguo en la sala y lo observaba largo rato, como si intentara reconciliar a la joven que fue con la mujer que era ahora. Yo la veía desde la cocina y cada vez que lo hacía sentía una mezcla de ternura y tristeza. Una tarde, mientras preparaba café, escuché a Daniel y Teresa hablando en la sala. Me quedé quieta, sin querer interrumpir. «No sé por dónde empezar», dijo Daniel, con voz baja. «Por donde quieras», respondió Teresa. «No hay prisa». Hubo un silencio largo, pero no incómodo. Era un silencio de dos personas que intentaban encontrarse después de una vida separadas. «¿Qué te gustaba hacer cuando eras joven?», preguntó Daniel finalmente. Teresa sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. «Me gustaba cantar», dijo. «No era muy buena, pero me hacía feliz». Daniel soltó una risa suave. «Yo también canto, pero solo en la ducha». Ambos rieron. Fue un sonido frágil pero hermoso, un puente. Me limpié las manos en el delantal y entré a la sala con la bandeja de café. Daniel me miró y sonrió, una sonrisa cansada pero real. «Gracias, mamá», dijo. Ese mamá me llegó al alma, no porque dudara de mi lugar en su vida, sino porque después de todo lo que había pasado, seguía siendo su refugio. Esa noche, mientras cenábamos, Daniel dejó los cubiertos sobre el plato y nos miró a las dos. «He estado pensando», dijo. «Necesito tiempo para procesar todo, pero también necesito hacer las cosas bien, por los niños». Teresa sintió con los ojos brillantes. «Lo que decidas, hijo, lo apoyaremos». Daniel respiró hondo. «Quiero que los niños conozcan la verdad, pero no ahora. Son pequeños, no quiero confundirlos. Quiero que primero se estabilicen, que sientan que todo está bien». Yo asentí.
tienes razón, ellos necesitan seguridad. Y yo también, añadió Daniel. Por eso quiero quedarme aquí un tiempo hasta que pueda organizar mi vida. Teresa sonrió tímida. Esta siempre será tu casa. Daniel la miró con una mezcla de agradecimiento y dolor. Gracias, Teresa. Ella bajó la mirada, pero su sonrisa no desapareció. Los días pasaron y la rutina comenzó a tomar forma. Daniel se levantaba temprano, llevaba a los niños a la escuela y regresaba a trabajar desde mi casa. Teresa lo acompañaba a veces, sentándose a su lado mientras él revisaba documentos. No hablaban mucho, pero la presencia de ella parecía darle calma. Una tarde, mientras yo doblaba ropa en la habitación, escuché a Daniel decir: ¿te gustaría venir conmigo a recoger a los niños? Teresa tardó unos segundos en responder. ¿Estás seguro? Sí, dijo él. Quiero que te vayan conociendo poco a poco, como alguien importante para mí. Teresa se llevó una mano a la boca conteniendo un sollozo. Me encantaría. Los vi salir juntos por la ventana. Daniel caminaba con las manos en los bolsillos y Teresa, a su lado, parecía más erguida que nunca, como si ese pequeño gesto le hubiera devuelto algo que creía perdido para siempre. Cuando regresaron, los niños entraron corriendo a la casa. ¡Abu!, gritaron, abrazándome. Teresa entró detrás de ellos, con una sonrisa nerviosa. «Niños», dijo Daniel, «ella es la tía Tere. Va a estar con nosotros un tiempo». Los niños la miraron con curiosidad. Luego, sin pensarlo demasiado, la abrazaron. Teresa se quedó rígida al principio, sorprendida, pero luego los rodeó con los brazos, temblando. «Hola, pequeños», susurró. «Qué gusto conocerlos». Yo observé la escena desde la cocina con el corazón lleno. No era una familia perfecta, no era una familia tradicional, pero era una familia real, reconstruyéndose desde las ruinas. Y eso, después de tantos años de secretos, era un milagro. Esa noche, mientras guardaba los platos, Daniel se acercó a mí. «Mamá, gracias por todo», dijo. «No sé qué habría hecho sin ti». Le acaricié la mejilla como cuando era niño. «No tienes que agradecerme nada, hijo. Para eso estamos las madres». Daniel sonrió, pero luego su expresión se volvió seria. «Mañana quiero hablar con Mariela. Quiero arreglar las cosas de manera civilizada, por los niños, por mí». Asentí. «Haz lo que tengas que hacer, pero recuerda, no estás solo». Daniel me abrazó, un abrazo fuerte, sincero. «Lo sé», dijo. «Por primera vez en mucho tiempo, lo sé». A la mañana siguiente, Daniel se levantó temprano. Lo escuché moverse por la cocina, preparando café en silencio. Cuando entré ya estaba vestido, con la camisa bien planchada y el ceño fruncido. Era la expresión que siempre tenía cuando estaba decidido a enfrentar algo difícil. «Voy a ver a Mariela», dijo sin rodeos. Asentí. No era momento de sermones ni advertencias. Daniel sabía lo que hacía. «¿Quieres que te acompañe?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «No, esto es entre ella y yo». Teresa apareció en la puerta, con el cabello recogido y los ojos llenos de preocupación. «Hijo», susurró, «pase lo que pase, recuerda que aquí tienes un hogar». Daniel le dedicó una sonrisa pequeña, pero sincera. «Gracias, Teresa». Ella bajó la mirada, emocionada. Ese Teresa, dicho con suavidad, era más de lo que había recibido en décadas. Daniel tomó las llaves, respiró hondo y salió por la puerta. El camino hacia su casa se le hizo eterno. Me lo contó después, con la voz baja, como quien revive un sueño pesado. Cada paso que daba lo acercaba a un lugar que ya no sentía suyo, a un hogar que se había convertido en un campo minado de secretos, mentiras y silencios.
Cuando llegó, la casa estaba en silencio. Mariela estaba sentada en la sala, con el cabello desordenado y los ojos hinchados. Había maletas a su lado, más que la vez anterior. Parecía que había pasado la noche empacando y llorando. «Pensé que no vendrías», dijo sin levantar la mirada. Daniel dejó las llaves sobre la mesa. Tenía que venir. Mariela se levantó lentamente. Sus manos temblaban. «Daniel, yo sé que hice cosas mal, pero tú también. Tú nunca estás, tú nunca hablas, tú nunca dices lo que sientes». Daniel respiró hondo. No quería discutir, no quería pelear, solo quería cerrar un capítulo que llevaba años pudriéndose. «No estoy aquí para culparte», dijo. «Estoy aquí para hablar de lo que sigue». Mariela frunció el ceño. «¿Lo que sigue?» «Sí», respondió él. «Los niños, la casa, nosotros». Ella dio un paso hacia él. «¿Nosotros? ¿Aún hay un nosotros?» Daniel negó la cabeza despacio. «No como antes». Mariela se cubrió la boca con una mano, conteniendo un sollozo. «Daniel, yo te amo, yo puedo cambiar, te lo juro, solo dame tiempo». Él la observó con tristeza. «No se trata de cambiar, Mariela, se trata de que ya no confío en ti. Y sin confianza no hay matrimonio». Ella se desplomó en el sofá, llorando. «Entonces, ¿esto es el final?» Daniel se sentó frente a ella con calma. «No quiero guerra, no quiero peleas, no quiero que los niños sufran. Quiero que hagamos esto bien, civilizado, por ellos». Mariela se secó las lágrimas con la manga. «¿Y qué quieres que haga?» «Quiero que te quedes en casa unos días más», dijo él. «Yo me quedaré con mi mamá. Luego hablaremos con un abogado. Buscaremos un acuerdo justo. Nada de peleas, nada de gritos». Mariela lo miró, sorprendida. «¿No vas a quitarme a los niños?» Daniel negó con firmeza. «No, ellos te aman y tú los amas. No voy a arrancarlos de su madre, pero tampoco voy a permitir que crezcan en medio de mentiras». Mariela bajó la mirada. Por primera vez parecía realmente derrotada. No por rabia, no por orgullo, sino por la certeza de que había perdido algo que nunca supo cuidar. «Está bien», susurró. «Lo haremos a tu manera». Daniel se levantó. «Gracias». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Volverás?» Daniel dudó un segundo. «Volveré por los niños, siempre». Mariela asintió, aunque su rostro se quebró en un gesto de dolor. «Adiós, Daniel». Él no respondió, solo tomó su chaqueta, abrió la puerta y salió. Cuando regresó a mi casa, lo vi desde la ventana. Caminaba despacio, como si cada paso pesara toneladas. Teresa salió a recibirlo, pero se detuvo a mitad del pasillo sin querer invadir su espacio. Daniel entró, dejó la chaqueta en el perchero y se dejó caer en una silla. «¿Cómo te fue?», pregunté con suavidad. Él se pasó una mano por el rostro. «Terminó», dijo simplemente. «Ya no hay vuelta atrás». Teresa se acercó un poco más. «Lo siento, hijo». Daniel levantó la mirada. «No, no lo sientas. Era necesario». Y por primera vez desde que todo comenzó, lo vi respirar sin culpa, sin miedo, sin cadenas. Esa noche, mientras preparaba la cena, Daniel se acercó a mí. «Mamá», dijo, «gracias por estar conmigo, por no dejarme solo». Le acaricié la mejilla. «Nunca lo haré». Daniel sonrió, cansado pero en paz. «Mañana quiero empezar de nuevo». Y supe que lo decía en serio. Los días que siguieron fueron extraños,
pero en un sentido casi hermoso. La casa, que durante años había sido silenciosa y pesada, comenzó a llenarse de sonidos nuevos. Las risas tímidas de Teresa, los pasos de Daniel caminando de un lado a otro mientras hablaba por teléfono con el trabajo, los niños corriendo por el pasillo cuando venían a visitarnos después de la escuela. Era como si poco a poco la vida estuviera regresando a un lugar que había estado dormido demasiado tiempo. Teresa, sobre todo, parecía renacer. Al principio se movía con cautela, como si temiera romper algo, pero con los días comenzó a soltarse. Se levantaba temprano, ayudaba a preparar el desayuno, regaba las plantas del patio, esas que yo había dejado morir un poco por falta de ánimo, y hasta se animaba a salir a caminar conmigo por el vecindario. Una mañana, mientras tomábamos café en la cocina, Teresa me miró con una sonrisa tímida. «No recuerdo la última vez que me sentí útil», dijo. Le tomé la mano. «Siempre lo fuiste, solo que te hicieron creer lo contrario». Ella bajó la mirada, pero su sonrisa no desapareció. Daniel, por su parte, estaba en un proceso distinto, más lento, más doloroso. Había días en los que hablaba con nosotras con naturalidad, como si todo estuviera bien, y otros en los que apenas decía una palabra, encerrado en sus pensamientos. Una tarde, mientras él trabajaba en la mesa del comedor, Teresa se acercó con una taza de té. «Te serví esto», dijo con voz suave. Daniel levantó la mirada. Por un segundo pareció sorprendido. Luego tomó la taza. «Gracias». Teresa se quedó ahí, de pie, sin saber si debía decir algo más. «¿Puedo sentarme?», preguntó finalmente. Daniel asintió. Ella se sentó a su lado, sin invadir su espacio. Lo observó trabajar durante unos segundos como si quisiera memorizar cada gesto. «Eres muy dedicado. Siempre lo fuiste, ¿verdad?». Daniel soltó una risa suave. «Eso dice mamá». Teresa sonrió. «Yo también lo creo». Hubo un silencio, pero esta vez no fue incómodo. Fue un silencio lleno de posibilidades. Los niños, sin saber la verdad completa, se encariñaron rápido con Teresa. Para ellos era simplemente la tía Tere, la señora Dulce, que les contaba historias antiguas y les enseñaba juegos que yo misma había olvidado. Una tarde, mientras jugaban en el patio, escuché a mi nieta decir: «Tía Tere, ¿por qué no vivías con la abuela antes?». Teresa se quedó quieta. Me miró desde lejos, buscando ayuda. Me acerqué y respondí por ella. «Porque vivía en otro lugar, mi amor, pero ahora está aquí con nosotros». La niña asintió, satisfecha con la respuesta simple. Teresa me miró con gratitud. «Gracias», susurró cuando los niños se alejaron. «Para eso estamos», respondí. Una noche, mientras cenábamos los tres, Daniel dejó los cubiertos y nos miró con seriedad. «He estado pensando», dijo. «Quiero que Teresa se quede aquí. No solo por ahora. Quiero que esta sea su casa». Teresa abrió los ojos sorprendida. «¿Estás seguro?», preguntó con un hilo de voz. «Sí», respondió él. «No quiero que vuelvas a un asilo. No quiero que estés sola. Y quiero conocerte, de verdad». Teresa se cubrió la boca con las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Daniel, no sabes lo que eso significa para mí». Él sonrió, tímido. «Creo que sí lo sé». Yo observaba la escena con el corazón lleno. Era como ver una herida cerrarse lentamente, con paciencia, con amor. Esa misma noche, después de que Daniel se fue a dormir, Teresa y yo nos quedamos en la sala mirando el retrato antiguo que había colgado en la pared desde hacía tantos años. «Ese retrato», dijo Teresa, «siempre pensé que papá lo había dejado por crueldad, como un recordatorio de lo que perdí. Quizás sí, pero ahora tiene otro significado». Teresa me miró. «¿Cuál?». Sonreí. «Que volviste, que estás aquí, que la historia no terminó como él quiso».
Ella respiró hondo. Sus ojos brillaban. Gracias, Elena, por no rendirte, por buscarme, por devolverme la vida. Le tomé la mano. No te la devolví yo, tú la recuperaste. Nos quedamos ahí, en silencio, mirando el retrato, y por primera vez en décadas no sentí dolor al verlo. Sentí paz. Los días parecían avanzar con una calma engañosa. Daniel seguía viviendo con nosotras, intentando reconstruir su vida paso a paso. Teresa, por su parte, se esforzaba por no invadir su espacio, aunque cada gesto de él, una sonrisa, un gracias, un simple asentir, la llenaba de una esperanza que no se atrevía a expresar en voz alta. Pero la verdad, por más liberadora que fuera, también tenía un peso, y ese peso comenzó a sentirse en pequeños detalles. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, escuché a Daniel en la sala. Hablaba por teléfono con alguien del trabajo, pero su voz sonaba tensa, como si estuviera conteniendo algo más que estrés laboral. Sí, estoy bien, decía. Solo asuntos familiares. Colgó y se quedó mirando el suelo. Teresa, que estaba doblando manteles cerca de él, lo observó con preocupación. ¿Estás bien, hijo?, preguntó con cautela. Daniel levantó la mirada. Sus ojos estaban cansados. No lo sé, respondió. Siento que todo se me vino encima de golpe. Mariela, ustedes, mi historia, todo. Teresa dio un paso hacia él, pero se detuvo a medio camino. Lo siento, susurró. No quería complicarte la vida. Daniel negó la cabeza. No es tu culpa. Solo necesito tiempo. Ella sintió, aunque su expresión se quebró un poco. Yo lo vi desde la cocina, sintiendo cómo el corazón se me apretaba. Daniel estaba haciendo un esfuerzo enorme por mantener la calma, pero la verdad era que estaba roto por dentro. Esa tarde, mientras los niños jugaban en el patio, Daniel se sentó conmigo en la mesa de la cocina. Tenía los hombros caídos, como si cargara un peso invisible. «Mamá», dijo, «¿alguna vez te sentiste perdido?» Sonreí con tristeza. «Más veces de las que puedo contar». Daniel apoyó los codos en la mesa. «Siento que no sé quién soy. Toda mi vida pensé que era una persona, y ahora resulta que soy otra, que mi historia no es mía, que mi familia no es la que creía». Le tomé la mano. «Tu historia siempre fue tuya, hijo. Lo que cambió fue la verdad que te contaron, pero tú sigues siendo el mismo hombre noble y bueno que crié». Daniel apretó mi mano con fuerza. «Gracias, mamá. Y recuerda algo, tener 2 madres no te quita nada, te suma». Daniel sonrió, aunque sus ojos seguían tristes. Esa noche, después de cenar, Teresa se acercó a mí mientras lavaba los platos. «Elena», dijo con voz baja, «¿crees que Daniel algún día me perdone?» Me quedé en silencio un momento. No quería darle falsas esperanzas, pero tampoco quería apagar la luz que había vuelto a encenderse en ella. «Creo que Daniel ya te está perdonando», respondí. «Solo necesita tiempo para entenderlo». Teresa suspiró. «A veces siento que debería irme, que mi presencia lo confunde más». «No», dije con firmeza, «no te vayas. Él te necesita, aunque aún no lo sepa». Teresa bajó la mirada, pero asintió. Al día siguiente, Daniel tuvo una sesión de terapia. Cuando regresó, se veía distinto, no mejor, no peor, solo removido, como si hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada. Se sentó en el sillón y se quedó mirando el retrato de Teresa en la pared. Ella estaba en la cocina,
pero lo observaba desde la puerta sin atreverse a acercarse. «Ese retrato», dijo Daniel sin apartar la vista, «lo vi toda mi vida y nunca imaginé que la mujer de la foto estaba viva». Teresa dio un paso adelante. «Yo tampoco imaginé que volvería a verte». Daniel la miró, no con rechazo, no con enojo, sino con una tristeza profunda. «No sé cómo sentirme», admitió. «A veces quiero abrazarte, a veces quiero gritar, a veces no quiero sentir nada». Teresa tragó saliva. «Lo entiendo». «No», dijo él, negando la cabeza, «no lo entiendes. Tú viviste tu dolor, yo viví una mentira, y ahora tengo que juntar las piezas». Teresa se llevó una mano al pecho como si esas palabras la atravesaran. «Tienes razón», susurró. «No puedo imaginar lo que sientes, pero estoy aquí, no para reemplazar nada, no para exigirte nada, solo para acompañarte». Daniel la observó largo rato, luego asintió. «Gracias». Fue una palabra pequeña, pero para Teresa significó un mundo. Esa noche, mientras guardaba los platos, Daniel se acercó a mí. «Mamá», dijo, «¿crees que algún día esto deje de doler?» Lo abracé. «Sí, hijo, pero no porque olvides, sino porque aprenderás a vivir con la verdad sin que te rompa». Daniel apoyó la cabeza en mi hombro, como cuando era niño. «Quiero creerlo». «Y lo harás, paso a paso». Pero mientras lo abrazaba, sentí algo que no me atrevía a decir en voz alta. La verdad había salido a la luz, pero las heridas aún estaban lejos de sanar. La calma que habíamos logrado construir en casa era frágil, como una telaraña que brillaba al sol, pero podía romperse con el más mínimo movimiento. Y ese movimiento llegó antes de lo que esperábamos. Una tarde, mientras Teresa y yo preparábamos la comida, escuchamos golpes fuertes en la puerta. No eran golpes de visita, eran golpes de alguien que exigía entrar. Daniel, que estaba trabajando en la sala, levantó la mirada de inmediato. «Es Mariela», dijo con un suspiro cansado. Teresa se tensó. Yo también. Daniel se levantó y abrió la puerta solo lo suficiente para verla. Mariela estaba ahí, con el cabello desordenado, los ojos rojos y una expresión que mezclaba rabia, miedo y desesperación. «Necesito hablar contigo», dijo sin saludar. Daniel respiró hondo. «No es un buen momento». «No me importa», respondió ella empujando un poco la puerta. «No voy a irme hasta que hablemos». Daniel salió al pasillo y cerró la puerta detrás de él. Teresa y yo nos quedamos en silencio, escuchando desde adentro. No queríamos espiar, pero tampoco podíamos ignorar lo que estaba pasando. «¿Qué quieres, Mariela?», preguntó Daniel con voz firme. «Quiero que vuelvas a casa», dijo. «Quiero que dejemos esto atrás. Podemos arreglarlo». Daniel negó la cabeza. «No, Mariela, ya hablamos de esto. Necesito espacio. Necesito paz». «Paz», repitió ella con una risa amarga. «¿Y crees que la vas a encontrar aquí? ¿Con esa mujer? ¿Con esa vieja loca que dice ser tu madre?» Sentí cómo la sangre me hervía. Teresa, a mi lado, se llevó una mano al pecho, herida por palabras que no había escuchado directamente, pero que igual la atravesaban. Daniel respondió con una calma que me sorprendió. «No vuelvas a hablar así de ella». «¿Por qué no?», gritó Mariela. «Ni siquiera sabes si dice la verdad. Puede estar mintiendo, puede estar manipulándote». «No lo está haciendo», respondió él,
y aunque lo dudara, eso no cambia lo que tú hiciste. Mariela apretó los puños. ¿Y tú? ¿Qué hiciste tú? ¿Crees que eres perfecto? ¿Crees que no tienes culpa en nada? Nunca dije eso, respondió Daniel, pero mis errores no justifican tus mentiras. Hubo un silencio tenso. Luego, Mariela habló con una voz más baja, casi quebrada. Daniel, tengo miedo. ¿De qué? Preguntó él, suavizando el tono. De perderlo todo, susurró. De perderte a ti, de perder a los niños. Daniel respiró hondo. No vas a perder a los niños, ya te lo dije. Pero a mí ya me perdiste hace tiempo, solo que no quería verlo. Mariela comenzó a llorar. No un llanto dramático, sino uno real, agotado. No sé vivir sin ti, dijo. Sí sabes, respondió Daniel. Solo tienes que aprender a hacerlo sin lastimar a los demás. Hubo otro silencio. Luego escuchamos pasos. Daniel volvió a entrar a la casa. Mariela se quedó afuera unos segundos más, llorando antes de irse. Cuando Daniel cerró la puerta, Teresa estaba de pie, con las manos entrelazadas, temblando. ¿Estás bien?, le pregunté. Daniel asintió, aunque su expresión decía lo contrario. Estoy cansado, mamá, muy cansado. Teresa dio un paso hacia él. Lo siento tanto, hijo. Daniel la miró. Esta vez no había distancia en su mirada, solo cansancio y un cariño tímido, pero real. No es tu culpa, dijo. Nada de esto es tu culpa. Teresa rompió en llanto. Daniel, sin pensarlo demasiado, lo abrazó. Un abrazo torpe, breve, pero suficiente para que ella se aferrara a él como si fuera la primera vez que lo tenía entre sus brazos. Yo observé la escena con el corazón apretado. Era un momento hermoso, sí, pero también doloroso, porque detrás de ese abrazo había heridas que aún sangraban. Cuando se separaron, Daniel se pasó una mano por el rostro. Necesito descansar, dijo, y pensar mucho. Tómate tu tiempo, respondí. Él asintió y se fue a su habitación. Teresa se quedó en la sala, mirando la puerta cerrada, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. ¿Crees que algún día me vea como mi madre?, preguntó con un hilo de voz. Me acerqué y la abracé. Creo que ya empezó a hacerlo, respondí, solo que aún no lo sabe. Ella apoyó la cabeza en mi hombro, y mientras la sostenía, supe que lo peor ya había pasado, pero lo más difícil todavía estaba por venir. Los días posteriores a la visita de Mariela fueron tensos, pero también reveladores. Daniel parecía caminar con más ligereza, como si al fin hubiera soltado una carga que llevaba años arrastrando. Sin embargo, esa ligereza venía acompañada de una sombra, la incertidumbre sobre quién era realmente. Una tarde, mientras Teresa y yo preparábamos la comida, Daniel entró a la cocina con una expresión seria. «Necesito hablar con ustedes», dijo. Nos sentamos en la mesa. Teresa se acomodó las manos sobre el regazo, nerviosa. Yo esperé en silencio. Daniel respiró hondo. He estado pensando mucho en todo esto, en mi historia, en lo que pasó con papá, en lo que ustedes vivieron. Y hay algo que necesito saber. Teresa lo miró con los ojos muy abiertos. Lo que quieras, dijo ella. Daniel tragó saliva. Quiero saber quién fue mi padre.
El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Teresa bajó la mirada, como si las palabras le pesaran demasiado. Fue un hombre mayor, dijo. No era malo, pero tampoco valiente. Cuando supo que estaba embarazada, desapareció. No sé si sigue vivo, no sé dónde está, no sé nada de él. Daniel asintió, aunque su expresión mostraba decepción. «¿Y no tienes ningún nombre, ninguna pista, algo?» Teresa negó la cabeza. «No, papá se encargó de borrar todo. Me quitó cartas, fotos, cualquier cosa que pudiera recordarlo. Yo solo recuerdo su voz y que tenía las manos grandes». Daniel se recargó en la silla, frustrado. «Entonces, no tengo forma de saber quién soy realmente». Me acerqué y puse mi mano sobre la suya. «Hijo, tú no eres solo tu origen, eres lo que has construido, lo que has vivido, lo que has amado». Daniel sonrió con tristeza. «Lo sé, mamá, pero también quiero entender de dónde vengo, no por curiosidad, por mis hijos. Quiero poder decirles algo más que no sé». Teresa se limpió una lágrima. «Lo siento tanto, Daniel. Ojalá pudiera darte más». Él la miró con suavidad. «No te culpo, no te estoy pidiendo explicaciones. Solo necesitaba preguntar». Esa noche Daniel salió a caminar solo. Lo vi desde la ventana, con las manos en los bolsillos, la cabeza inclinada hacia el suelo. Teresa se acercó a mí, con los ojos llenos de preocupación. «¿Crees que lo lastimé?», preguntó. «No», respondí. «Él solo está procesando. Es mucho para cualquiera». Teresa suspiró. «A veces siento que cada palabra que digo lo hiere más». «No es así», dije tomándole la mano. «Él te está conociendo, y conocerse duele, pero también sana». Ella asintió, aunque su mirada seguía triste. Cuando Daniel regresó, se sentó en la sala sin decir nada. Teresa se quedó en la puerta, indecisa. Finalmente él levantó la mirada. «Teresa», dijo, «¿puedo preguntarte algo más?». Ella se acercó despacio. «Claro. ¿Alguna vez pensaste en buscarme? ¿En volver por mí?». Teresa se llevó una mano al pecho como si la pregunta la atravesara. «Todos los días», respondió con voz temblorosa, pero no tenía cómo. No tenía dinero, no tenía apoyo. Y papá, él tenía contactos, sabía cómo ocultar cosas. Yo era una niña asustada, y cuando enfermé, ya no pude más». Daniel la observó largo rato. Luego asintió. «Gracias por decirme la verdad». Teresa rompió en llanto. Daniel, sin pensarlo demasiado, se acercó y la abrazó. Esta vez no fue un abrazo torpe, fue un abrazo real, un abrazo de hijo y madre. Yo me quedé en la puerta con el corazón apretado. Era un momento hermoso, pero también sabía que la verdad, aunque sanadora, seguía abriendo heridas que tardarían en cerrar. Más tarde, mientras preparaba té, Daniel se acercó a mí. «Mamá», dijo, «he decidido algo». «¿Qué cosa?». «Quiero cambiar mi apellido». Me quedé inmóvil. «¿Estás seguro?». Daniel asintió. «Sí, no quiero llevar el apellido de un hombre que destruyó a mi madre biológica, que nos mintió a todos, que manipuló nuestras vidas. Quiero llevar el apellido de quienes sí me amaron, de quienes sí estuvieron para mí». Sentí un nudo en la garganta. «¿Cuál quieres usar?». Daniel sonrió. «Robles, el tuyo, el de Teresa, el de mi verdadera familia». Teresa, que había escuchado desde la sala, se llevó las manos a la boca, llorando en silencio. Daniel la miró.
Quiero llevar tu apellido, mamá, dijo mirándola directamente a ella. Teresa cayó de rodillas, incapaz de contener la emoción, y yo supe en ese instante que algo profundo había cambiado para siempre. La mañana siguiente comenzó tranquila, demasiado tranquila. Daniel estaba en la mesa del comedor revisando documentos para el cambio de apellido. Teresa preparaba café, tarareando una melodía antigua que yo no había escuchado en décadas. Y yo, desde la cocina, los observaba con una mezcla de orgullo y nostalgia. Era como ver una familia reconstruirse desde los pedazos. Pero la calma, como siempre, duró poco. A media mañana, alguien tocó la puerta. No un golpe fuerte, como los de Mariela. Era un toque suave, casi tímido. Daniel levantó la mirada, confundido. Teresa se quedó inmóvil, con la jarra de café en la mano. ¿Esperas a alguien?, pregunté. Daniel negó con la cabeza. Me acerqué a la puerta y la abrí. Era una mujer, de unos 50 años, cabello corto, gafas discretas, expresión amable pero tensa. Llevaba una carpeta en la mano y una bolsa colgada del hombro. ¿La señora Elena Robles?, preguntó. Sí, soy yo. La mujer sonrió con educación. Mi nombre es Laura Méndez. Trabajo en el Archivo Civil del Estado. Necesito hablar con usted y con la señora Teresa Robles. Teresa, al escuchar su nombre, se acercó lentamente. Sus ojos estaban llenos de miedo. ¿Qué pasa?, preguntó con voz temblorosa. La mujer respiró hondo. Encontramos documentos que pertenecen a su caso, documentos que no deberían haber estado ocultos. Daniel se levantó de inmediato. ¿Qué documentos? Laura abrió la carpeta. Sacó un sobre amarillento sellado con un sello antiguo del registro civil. Este sobre fue encontrado en un archivo restringido. Estaba clasificado como confidencial por orden de su padre, don Ignacio Robles. Teresa palideció. Daniel apretó los puños. ¿Qué contiene?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Laura abrió el sobre con cuidado. Sacó varios papeles, una carta, un acta y una fotografía. Esto, dijo, es el acta original de nacimiento de Daniel Robles. Daniel dio un paso adelante, como si necesitara ver para creer. ¿Original?, preguntó. Sí, respondió Laura. La que ustedes tienen es una versión modificada. Esta es la verdadera. Teresa se llevó una mano a la boca. Daniel tomó el acta con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron cada línea, cada nombre, cada fecha. Y entonces lo vio. El nombre del padre. Un nombre que ninguno de nosotros había escuchado antes. Padre Julián Herrera, leyó Daniel en voz baja. Teresa comenzó a llorar. Ese era su nombre, susurró. Papá lo borró todo. Yo pensé que nunca volvería a verlo escrito. Daniel siguió leyendo. Su respiración se volvió más rápida. Aquí dice que él sí quiso reconocerme. Teresa abrió los ojos, sorprendida. ¿Qué? Laura asintió. Según los documentos, el señor Herrera intentó registrar al niño, pero su padre lo impidió. Usó su influencia para bloquear el trámite y obligarlo a firmar una renuncia forzada. Teresa se desplomó en una silla. No sabía eso. Él me dijo que Julián me había abandonado, que no quería saber nada de mí. Laura negó la cabeza. No es cierto. Aquí están las cartas que él envió. Todas fueron interceptadas por su padre. Daniel tomó una de las cartas. La abrió con manos temblorosas. La letra era firme, masculina, desesperada.
Teresa, por favor, déjame verte. Déjame ver a nuestro hijo. No entiendo por qué mi padre me impide acercarme. Yo quiero estar contigo. Quiero ser parte de su vida. Daniel cerró los ojos. Una lágrima cayó sobre el papel. Me mintieron, susurró. Me quitaron a mi padre, igual que te quitaron a ti. Teresa lloraba sin consuelo. Daniel, yo no sabía. Te juro que no sabía. Él se acercó y la abrazó. Un abrazo fuerte, lleno de dolor compartido. Lo sé, mamá, dijo. Lo sé. Laura esperó en silencio. Luego añadió. Hay algo más. Sacó una fotografía. Una foto antigua, en blanco y negro. Un hombre joven, de mirada intensa, sosteniendo un papel en la mano. Este es Julián Herrera, dijo. La última foto registrada de él antes de desaparecer del sistema. Daniel tomó la foto. La observó largo rato. Luego levantó la mirada. ¿Desaparecer? ¿Qué significa eso? Laura respiró hondo. Significa que no sabemos si está vivo, pero tampoco sabemos si está muerto. Simplemente se perdió el rastro. Teresa se cubrió la boca temblando. Daniel apretó la foto contra su pecho. Entonces, dijo con voz firme, tengo un padre allá afuera, o al menos tuve uno que sí me quiso. Laura asintió. Y ahora, Daniel, tienes derecho a buscarlo. El silencio que siguió fue profundo, y supe en ese instante que la historia que creíamos haber desenterrado apenas estaba comenzando. Daniel pasó el resto del día con la fotografía de Julián Herrera entre las manos. No hablaba mucho, no lloraba, no se enojaba. Solo miraba la imagen una y otra vez, como si intentara encontrar en ese rostro desconocido algún rasgo suyo, la forma de los ojos, la línea de la mandíbula, la expresión seria. Teresa lo observaba desde la mesa, con el corazón en un puño. Yo también. Era un silencio distinto a los anteriores. No era confusión, no era dolor inmediato, era revelación. Una revelación que aún no sabíamos si traería paz o más heridas. Al caer la tarde, Daniel finalmente habló. Quiero encontrarlo. Teresa se llevó una mano al pecho. ¿A Julián? Sí, respondió él, sin apartar la vista de la foto. Si está vivo, quiero conocerlo, y si no lo está, quiero saber qué pasó con él. Quiero cerrar este círculo. Yo asentí. Era inevitable. Daniel necesitaba respuestas, y esta vez nadie iba a impedírselo. ¿Por dónde quieres empezar?, pregunté. Daniel dejó la foto sobre la mesa. Por el archivo civil, por los registros, por cualquier cosa que pueda darme una pista. No voy a repetir la historia de mi abuelo. No voy a dejar que otra persona desaparezca de mi vida sin luchar. Teresa comenzó a llorar en silencio. Daniel, susurró, no sabes cuánto significa esto para mí. Él se acercó y le tomó la mano. Tú fuiste víctima de su silencio. Yo no voy a hacerlo también. Esa noche, mientras preparaba la cena,
Escuché a Daniel hablando por teléfono. Su voz era firme, decidida. Sí, necesito una cita para revisar archivos antiguos. Sí, del año en que nací. No tengo más información. Sí, entiendo. Gracias. Colgó y se quedó mirando el móvil unos segundos. Tengo cita mañana, dijo. Teresa y yo nos miramos. Era pronto, muy pronto, pero también era necesario. ¿Quieres que te acompañemos?, pregunté. Daniel negó la cabeza. No, quiero hacerlo solo. Pero después miró a Teresa. Quiero que vengas conmigo. Si encuentro algo, quiero que estés ahí. Teresa rompió en llanto, lo abrazó con fuerza, como si temiera que se desvaneciera. Gracias, hijo, gracias. Daniel la sostuvo con una ternura que no le había visto desde niño. Esa noche, después de que Daniel se fue a dormir, Teresa y yo nos quedamos en la sala. Ella tenía la foto de Julián entre las manos, acariciando el borde con los dedos. Era tan guapo, susurró, y tan bueno. Yo lo amé de verdad. Me senté a su lado. ¿Crees que él también te amó? Teresa sonrió con tristeza. Sí, pero no lo suficiente para enfrentarse a papá, aunque miró la foto. Quizá sí lo intentó. Quizá yo fui injusta con él todos estos años. No fuiste injusta, respondí. Fuiste una niña a la que le arrebataron todo. Ella cerró los ojos dejando que las lágrimas cayeran. ¿Crees que esté vivo? No supe qué decir. No quería darle falsas esperanzas, pero tampoco quería apagar la luz que había vuelto a encenderse en ella. No lo sé, respondí con sinceridad, pero si lo está, Daniel lo encontrará. Teresa asintió, aunque su expresión era una mezcla de miedo y esperanza. A la mañana siguiente, Daniel salió temprano. Llevaba una carpeta con documentos, la foto de Julián y una determinación que casi podía tocarse. Teresa lo despidió desde la puerta, con los ojos llenos de emoción. «Ten cuidado», dijo. «Siempre», respondió él. Cuando se fue, Teresa se quedó en la puerta, mirando el camino vacío. «Elena», dijo con voz temblorosa, «¿y si lo encuentra? ¿Y si Julián está vivo? ¿Qué lugar tengo yo en todo esto?» Le tomé las manos. «El que siempre debiste tener. Eres su madre. Nada ni nadie puede cambiar eso». Ella asintió, aunque sus ojos seguían llenos de dudas. Daniel regresó al mediodía. Entró a la casa con el ceño fruncido, la carpeta bajo el brazo y una expresión que no supe descifrar. Teresa se levantó de inmediato. «¿Encontraste algo?» Daniel dejó la carpeta sobre la mesa. «Sí», respondió. «Encontré algo». Teresa y yo nos acercamos. Daniel abrió la carpeta y sacó un documento. Este es el último registro de Julián Herrera, una solicitud de traslado a un hospital. Teresa palideció. ¿Un hospital? ¿Por qué? Daniel respiró hondo. Porque, abrió otro papel, porque estaba enfermo, muy enfermo. Teresa se llevó las manos a la boca. «No», Daniel continuó, «y según este documento», pasó la página, «fue trasladado a un hospital rural y después se detuvo». Teresa temblaba. «¿Después qué, Daniel?» Él levantó la mirada. «Después,
desapareció del registro. No hay acta de defunción, no hay traslado, no hay nada. Teresa comenzó a llorar. Entonces, ¿qué significa? Daniel cerró la carpeta. Significa que no está muerto. Teresa se desplomó en una silla. Yo me quedé sin aliento. Daniel respiró hondo. Y significa que voy a encontrarlo. Daniel pasó los días siguientes revisando los documentos una y otra vez. No había más pistas, no había direcciones, no había registros recientes. Solo un nombre, una foto antigua y la certeza de que su padre biológico no lo había abandonado como le hicieron creer. Una tarde, mientras el sol caía sobre el patio, Daniel salió con la carpeta en la mano. Teresa y yo estábamos sentadas en la mesa pelando frutas para los niños. «Ya tomé una decisión», dijo con una calma que no le había visto en semanas. Nosotras lo miramos en silencio. «No voy a seguir buscando a Julián», continuó, «no porque no quiera encontrarlo, sino porque entendí algo. Toda mi vida me faltó la verdad, y ahora que la tengo, no quiero que mi vida se convierta en una persecución interminable. Si él está vivo y quiere aparecer, aquí estaré, pero yo necesito vivir». Teresa bajó la mirada. Una lágrima cayó sobre sus manos. «Hijo, yo solo quería que supieras que él sí te quiso». Daniel se acercó y la abrazó, un abrazo largo, cálido, lleno de aceptación. «Lo sé, mamá, y con eso me basta». Teresa rompió en llanto, pero esta vez no era un llanto de dolor, era alivio, era cierre. Yo me acerqué y los rodeé a ambos con mis brazos. 3 vidas marcadas por secretos, por silencios, por decisiones ajenas, ahora unidas por la verdad. Los meses pasaron. Daniel y Mariela iniciaron un proceso de separación tranquilo, sin peleas, sin venganzas. Los niños se adaptaron mejor de lo que temíamos. Venían a casa con frecuencia y Teresa se convirtió en una presencia estable y amorosa en sus vidas. Daniel cambió su apellido a Robles, no por rechazo, sino por pertenencia, por identidad, por amor. Teresa, por su parte, comenzó a recuperar algo que creía perdido para siempre, la dignidad. Ya no caminaba encorvada, ya no hablaba en susurros, reía más, cocinaba, cantaba, y cada vez que Daniel la llamaba Mamá Teresa, sus ojos brillaban como si el mundo se encendiera. Una tarde, mientras los niños jugaban en el patio, Daniel se sentó a mi lado. «Mamá», dijo, «¿crees que algún día todo esto deje de doler?» Lo miré con ternura. «No del todo, pero el dolor cambia, se vuelve más suave, más llevadero, y un día deja de ser una herida y se convierte en una historia». Daniel sonrió. «Una historia que quiero que mis hijos conozcan, sin mentiras». «Entonces ya ganaste», respondí. El tiempo siguió su curso. Teresa encontró paz, Daniel encontró estabilidad, yo encontré algo que no sabía que necesitaba, la certeza de que a pesar de todo, la familia puede reconstruirse. Nunca supimos qué pasó con Julián Herrera. Quizá estaba vivo, quizá no, quizá algún día tocaría la puerta, quizá nunca, pero ya no importaba. Porque Daniel no era un hombre incompleto buscando un origen perdido. Era un hombre entero, con 2 madres que lo amaban, con hijos que lo admiraban, con una historia difícil, sí, pero finalmente suya. Y en esa verdad
dolorosa, imperfecta, humana, encontramos el final que necesitábamos. No un final perfecto, sino un final real. Un final que por primera vez en décadas nos permitió respirar en paz. Antes de irte, quiero decirte algo. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar en tu propia vida o en alguien que quieres, no te lo guardes. Cuéntame abajo lo que sientes, desde dónde me escuchas o qué parte te hizo detenerte un momento. Aquí leemos a todos, porque cada historia suma, cada voz importa, y nunca sabes a quién puedes ayudar con lo que compartes. Si quieres seguir acompañándome en este camino de verdades, de memorias y de fuerza, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Este canal crece gracias a personas como tú, que buscan algo más que entretenimiento, buscan comprensión, compañía y un espacio seguro donde ser escuchadas. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por permitirme entrar un ratito en tu vida. Ojalá vuelvas, porque aún quedan muchas historias por contar. Y quizá la próxima sea la tuya.